Vamos a dar un giro a los deportes, vamos a hablar de NFL, porque parece que ahora sí está confirmado, Juan, quiénes serán los equipos que enfrenten el partido, el tercero por año consecutivo de la NFL aquí en la cancha del Estadio Azteca. Los Rams, ya lo hemos dicho el día de ayer. ¿El otro cuál es? Vamos a verlo. Luego de que trascendiera que este año jugarán los Rams de Los Ángeles como local para el partido de la NFL en México, se habla de que ya tendrían rival para enfrentar en el emparrillado del Estadio Azteca, y que serían los Jefes de Kansas City. De acuerdo a información emitida por medios de los Estados Unidos, Rams y Jefes protagonizarían el duelo que por tercer año consecutivo organizará la NFL en nuestro país. El anuncio oficial de este encuentro podría darse una vez que ambos equipos concluyan su participación en los playoffs de la actual temporada. El juego de este 2018 estaría pendiente de conocer su fecha, ya que se estaría adelantando para el mes de septiembre u octubre, y no como se han hecho los últimos dos partidos en noviembre. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y mañana sábado sí, un día poco habitual para que haya función en la Arena México, pero la habrá precisamente porque se trata de la función especial de Día de Reyes. La tradicional función del Día de Reyes, organizada por el Consejo Mundial de la Lucha Libre en la Ciudad de México, se llevará a cabo en la Arena México el próximo sábado, 6 de enero. Un atractivo extra de esta función será que todos los niños que asistan a la llamada Catedral de la Lucha Libre Mexicana tendrán la oportunidad de tomarse una fotografía con los Reyes Magos, que estarán dándoles la bienvenida en la puerta del inmueble ubicado en la Colonia Doctores. El cartel de Día de Reyes presentará un duelo en relevos increíbles entre Volador Junior y Bárbaro Cavernario contra Último Guerrero y Valiente. En otro duelo, Niebla Roja y Gran Guerrero llevarán a un nuevo frente su rivalidad con un mano a mano. Guerrero Maya, Esfinge y Dron harán frente a Sansón, Cuatrero y Forastero, mientras que Rey Cometa y Soberano Junior sostendrán un mano a mano. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y ya lo decía al principio del noticiero, fue un día de excelentes noticias, le adelantaron los regalos de Reyes a los americanistas. Muy temprano, el primer bocado, el primer gran regalo, que es la contratación, el anuncio de la contratación del francés Jérémy Ménez, esta figura internacional, incluso seleccionado francés, viene a jugar con las Águilas. Estamos viendo en pantalla algunos de sus números, 77 goles en su carrera, ha estado en estos equipos que vemos ahí, el Milan, el Paris Saint-Germain, la Roma, el Mónaco, viene de jugar en Turquía. Para que se den una idea, está a la altura de André Pierre Gignac. Se busca precisamente que sea el hombre que venga a competirle al delantero de los Tigres. Y él, inmediatamente, en cuanto se dio a conocer este anuncio oficial ya como jugador de Cuapa, pues subió hasta sus redes sociales. Hola Águila, Ménez es Águila también. Vamos América. ¿Quién sabe qué dijo? Solo se le entendió lo de Vamos a América, pero bienvenido este señor Jérémy Ménez, que seguramente vendrá a aportar mucho al fútbol mexicano, a la Liga MX. Después vendría el anuncio del otro refuerzo. Se trata del colombiano Ibargüen, que viene a jugar en el Racing de Argentina, no atacante, es un volante por izquierda de excelente calidad, y también habló en redes sociales. Hola Águilas, soy Andrés Ibargüen y soy un águila también. Vamos a América. Ahí está precisamente Ibargüen con sus primeras declaraciones con jugador de la América. La tercera noticia es que también se anunció la renovación, la extensión de contrato de Oribe Peralta. Firmó 2 años más, con lo que será jugador seguro ya de la América hasta el 2020. O sea, Oribe se retirará como jugador de las Águilas del la América. Excelente noticia para el club de Coapa. Arrancó ya el Clausura 2018, el primer partido, el que inauguró precisamente esta temporada. Estuvo ahí el campeón y perdió precisamente frente al Puebla, allá en el Estadio Cuauhtémoc. Gana la franja, que está haciendo su intento para salvarse de la quema del descenso. Le gana al actual campeón del fútbol mexicano 2-1, que nadie se espante, que nadie se alarme. Sabemos que los Tigres terminan despertando en la jornada 5 y después arrasan con la liga. Así que primer derrota del campeón en el Clausura 2018. ¿Y qué nos espera el fin de semana precisamente en lo que respecta a esta primera jornada del torneo de la Liga MX? Estamos viendo los partidos en pantalla. Aquí en la capital del país, otra vez, como siempre, la esperanza renovada del Cruz Azul y sus aficionados.
a las 5 de la tarde, Cruz Azul frente a Tijuana, Monterrey, el subcampeón frente a Morelia, Pachuca frente a Pumas y Necaxa frente al Veracruz. Para el domingo le pondrán punto final a esta jornada. Toluca que recibe a las Chivas, la visita del América a Querétaro y luego WAP que visita Santos Laguna. Es la información deportiva, pero antes de eso les voy a hablar precisamente de lo que estuvieron hablando hoy en las redes sociales. Hablaron de John Gruden, que volverá como coach de los Raiders por la cifra récord de $100 millones en un acuerdo firmado por 10 años. Los aficionados a los malosos celebraron el regreso, convirtiendo el tema en tendencia. Recordemos que los Raiders vinieron precisamente a jugar a la Ciudad de México. Y su coach, pues la verdad, cayó muy bien acá en la ciudad. El pasado ya se fue, este es el nuevo.